Cloud es la última película del prolífico director Kiyoshi Kurosawa, estrenada el 30 de agosto de 2024 en el Festival de Venecia y preseleccionada para representar a Japón en los premios Oscar de 2025. En este film, Kurosawa vuelve a demostrar por qué es uno de los directores asiáticos más interesantes, metiéndonos en un inquietante relato sobre el oscuro submundo detrás de Internet. Hoy en ¿Qué peli vemos? Analizaremos el film Cloud, Nube. La película empieza presentándonos a Ryosuke Yoshi, interpretado por Masaki Suga, quien es un sociópata que acumula todo tipo de basura para revenderlas extrañas desesperadas por internet, sin importarle si son productos reales o no. Ya desde el comienzo del film se nos muestra a Ryosuke como alguien despiadado para hacer negocios, comprando artículos por muy bajos precios a pequeños comercios para luego inflarlos artificialmente. En el único momento en que Ryosuke muestra un poco de alegría en su vida es mirando a su computadora cómo los pobres incautos van cayendo uno a uno comprando sus artículos en tiempo real, como si fuese a un tipo de videojuego y cada casilla que se marque una misión cumplida, mientras su novia, Akiko, sueña con algún día poder comprar las cosas que siempre quiso y tener una vida acomodada. Ryosuke también tiene un trabajo en una fábrica haciendo lo único que lo mantiene cerca de la sociedad, hasta que su jefe le propone una oportunidad de ascenso, pero renuncia por no querer aceptar la responsabilidad y decide mudarse con su novia Kiko a una casa cerca de un lago. Pero lejos de ser una escapada romántica, convierte la casa en el búnker de su negocio de reventa, desde donde hace sus envíos por correo gracias a un empleado que contrató con las intenciones de mantenerse lo más alejado posible de sus compradores. Un día se cruza con un amigo de la universidad quien le ofrecerá un negocio por internet, pero Ryosuke no quiere arriesgarse y la rechaza. Más tarde lo acompaña a esperar el colectivo y se encontrará con Akiko, a lo que Ryosuke, avergonzado, se disculpa con su amigo por atreverse a encontrar la felicidad convencional, como si estar en una relación fuera una traición al compromiso que tenían por estafar a la gente por internet. Ryosuke, quien se esconde tras el seudónimo de Ratel para proteger su identidad en internet mientras se deja llevar por las redes del capitalismo digital, pero hoy en día nada puede ocultarse mucho tiempo en las redes, desde donde sus compradores estafados maquinan por quién es el vendedor Ratel, hasta que un día lo doxean, y ahí es cuando la película toma un vuelco estilístico de un thriller oscuro a una home invasion de acción repleta de tiroteos. Luego de ser secuestrado por la gente que estafó con sus ventas, quienes tienen intención de vengarse asesinándolo, el grupo de personas que lo secuestran a Ryosuke, en lugar de ser simplemente antagonistas, Kurosawa los retrata con humanidad, explorando sus propias motivaciones y el impacto que las acciones de Ryosuke tuvieron en sus vidas. Este enfoque enriquece la narrativa y añade capas de complejidad a los conflictos de la película. Kurosawa abraza por completo la falta de seriedad de los enemigos de Ryosuke, sin disminuir nunca la seriedad de lo que representan, aunque algunos de ellos resultan más intrigantes que otros. Todos ellos contribuyen a una escena brillante en la que la visión de la gente disparando a cualquier cosa que se mueva se convierte en una metáfora perfecta para lo que hoy son las interacciones en las redes sociales. El título de la película, Nube, podría haberse referido a las redes de internet, pero el verdadero tema del film no es internet, sino a la gente que está detrás de cada computadora. De hecho, en una entrevista al realizador japonés afirmaba que el problema no es internet, sino la maldad de las personas que se canalizan a través de internet. Del mismo modo, pues los afectados, apoyados por el anonimato en redes, trazan su plan de venganza y lo plantean como una especie de juego de caza. Al final, en el personaje de Ryosuke en Cloud también se encuentra una reflexión sobre los tiempos que vivimos, en donde lo único que importa es ganar dinero a toda costa para consumir y alimentar la máquina del capitalismo. La desconexión que genera con nosotros mismos y con quienes tenemos del otro lado a través de internet. Kurosawa afirma el caótico clímax dando una nueva capa de irrealidad y desconcierto a la película, dando un mensaje pesimista del mundo en que vivimos. En el final, Ryosuke se ve obligado a huir hacia un futuro incierto, momento en el que el plano se va cerrando poco a poco sobre él y la luz abandona el plano mientras pronuncia, o sea que así es como se entra en el infierno.